Y tenemos en este bloque de puntos de vista un invitado de nivel internacional que está de visita a nuestro país. Nos referimos a don César Tulio Ossa, director de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Don César, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenido a Asunción, Paraguay, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por esta invitación y por estar aquí en el programa, doctor. ¿Qué lo ha traído a Paraguay? Al Paraguay, pues resulta que tenemos un convenio que vamos a firmar el día de mañana con el Ministerio de Educación de Paraguay para desarrollar una serie de proyectos con maestros de Paraguay y bueno, y poder tener también intercambios de profesores y estudiantes. A propósito, si nos puede dar un poquito un balance, una perspectiva de lo que es la situación de la educación en su país. La educación en Colombia ha avanzado, o sea, en las universidades yo creo que Colombia está en un nivel muy bueno. La Universidad Javeriana que represento, según unos rankings de Inglaterra, es la número 1, por ejemplo, en Colombia. Y de verdad es una universidad que está muy bien, pero hay muchas universidades que están en un buen nivel. En el tema de educación básica y media se ha hecho también un progreso. O sea, se ha venido haciendo un esfuerzo muy grande para que cambie eso. Falta, porque falta, pero creo que vamos por buen camino. ¿Y el acceso a la educación de la población en general? ¿Cuáles son las cifras? En el nivel de primaria estamos en más o menos un 80%, ¿cierto? Ya en el nivel secundaria estamos en un 53% y ese 53% que convierte en un 100 llega a un 50% de universidades. Acá también se manejan algunas cifras interesantes, pero lo preocupante es la deserción escolar también, que se da, ha llegado a cierto nivel, que los chicos ya no concurren lastimosamente a las escuelas. Sí, algo ¿Cómo parecido, revertir eso? Sí, algo parecido sucede, pero en la educación superior, por ejemplo, hemos venido pasando de un 60% de deserción, en este momento está en un 47% de deserción. O sea, hemos ganado ahí. Y yo creo que ha sido también por nuevas propuestas educativas, o sea, que no es lo mismo, sino que han salido nuevas carreras, otras alternativas, con algo que también creo que tenemos que entrar y es en la tecnología. O sea, la educación está cambiando, así como está cambiando todo. O sea, todo el tema, por ejemplo, de televisión también ha venido cambiando. O sea, hay plataformas, ya vos escoges lo que querés, en fin, y la educación pasa algo muy similar. O sea, ya hay plataformas que uno escoge lo que quiere, uno escoge lo que quiere estudiar. Y el tema, por ejemplo, de maestrías se está repensando mucho, porque los tiempos, las inversiones que hay que hacer, qué es lo que necesitan las empresas. Entonces se está pensando en cursos más cortos, cursos que sean mucho más dirigidos para que las personas tengan las habilidades que las empresas requieren. Totalmente. Acá en Paraguay, después de mucho tiempo, se ha implementado nuevamente la posibilidad de que justamente los profesionales o los estudiantes jóvenes incluso puedan acceder a las universidades fuera del país, en el exterior, en las mejores, ranqueadas justamente mediante unas becas que se llaman becas Carlos Antonio López. Es un programa emblemático del gobierno. ¿Ese tipo de incentivos a la educación realmente fortalece el sector a su criterio? Totalmente, totalmente. Y esta es una experiencia, lo de Becal. Nosotros hemos apoyado ese proyecto. Recibimos precisamente 74 profesores paraguayos, donde hubo una parte virtual de 120 horas que le hicieron ellos acá en Paraguay el año pasado. Y el 15 de enero comenzamos toda una parte presencial de 240 horas, totalmente becados por el gobierno paraguayo. Eso mismo, y traigo el ejemplo, lo hace Perú. El mismo tema lo hace Perú. Nosotros también hemos ayudado al gobierno peruano en esto y hemos capacitado en los últimos 4 años 482 profesores peruanos que van un mes a la Javeriana a estar con nosotros, dependiendo obviamente de qué. Y en el caso de Paraguay fueron 6 semanas que estuvieron con nosotros con 3 temáticas que requerían en su momento, que era didáctica de la matemática, didáctica de las ciencias e innovación educativa. ¿Cuál es el perfil que requiere actualmente tener un docente para llegar realmente de manera efectiva a ese alumno, a ese estudiante, a su criterio? Yo creo que tiene que querer lo que hace. O sea, creo que es lo fundamental. O sea, el maestro tiene que querer lo que hace. 2, tiene que tener una apertura. ¿Y por qué tiene que tener apertura? Porque es que el mundo está muy cambiante. Y de pronto el estudiante que está allí sentado puede saber más que él, ¿cierto? O puede estar más saber y estar más informado. Entonces,
Mientras, y eso nos pasa, mientras uno está dando clase en la universidad, el estudiante que está sentado ya está en Google mirando si lo que yo estoy diciendo es verdad o no es verdad. Ya está chequeando. Claro, y eso pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que cambiar y tenemos que involucrar las tecnologías a nuestros quehaceres pedagógicos y a nuestra metodología. No podemos seguir rechazando eso. Tenemos que involucrarlos. O sea, el celular, en vez de que los escondan o que quitárselos, involucremos el celular al aula de clase. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Definitivamente, porque acá hubo un tiempo en que se establecía ciertas restricciones del uso de tecnología y por fortuna luego se cambió esa percepción y bueno, y a partir de ahora ya los smartphones y las tablets forman parte del material educativo prácticamente. Claro, pero los profesores tienen que entender eso, o sea, porque también no se puede generar una resistencia a eso. Entonces tenemos que hacerlo y el profesor tiene que involucrarlo y tiene que aprender. Totalmente. Ahora, hábleme un poquito más de ese convenio que estarían suscribiendo con el Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay. Sí, nosotros vamos a presentar el informe el día de mañana sobre qué sucedió, hemos dicho, la evaluación final de estas 6 semanas más las 120 horas virtuales de los 74 becarios que tuvieron. Y la idea es, con base en esto, cómo podemos seguir apoyando este tipo de proyectos al gobierno paraguayo, al Ministerio de Educación, ¿cierto? Donde además lo interesante es que aprendamos los dos, ¿cierto? Que aprendamos de ustedes, porque ustedes también tienen cosas interesantes, y que nosotros también podamos darle lo que nosotros podemos saber. Entonces esto es también en doble vía, pero también no solamente dejar esto ahí, sino que podamos traer estudiantes colombianos acá y que estudiantes paraguayos puedan ir a la universidad. O sea, eso también estamos buscando y lo tenemos. Además, esto ocurre, tenemos estudiantes de Perú, de Argentina, de Ecuador. Entonces, de Paraguay no tenemos. Qué interesante poder hacerlo y claro, qué interesante que puedan venir de verdad estudiantes de Colombia a Paraguay. O sea, esa apertura es fundamental. Totalmente, totalmente. Y hay algo también que creo que es importante y es poder crear redes, ¿no? O sea, las redes hay que aprovecharlas. Esta tecnología hay que aprovecharla para crear esa red de maestros latinoamericanos, porque creo que hay experiencias muy interesantes a nivel de Latinoamérica. ¿Y lo de la educación continua, cómo se da? La educación continua son cursos que nosotros damos que no son conducentes a título, ¿cierto? Entonces son cursos de 100 horas, 120 horas, 160 horas y tenemos de todo, o sea, de todas las áreas del conocimiento, desde medicina, ingeniería hasta comunicación, artes, más o menos damos al año unos 550 cursos, ¿cierto? Son aproximadamente 16.000 participantes, pero hemos evolucionado a lo virtual. O sea, lo virtual cada día coge más fuerza. Nosotros hacemos parte de una alianza que tenemos con MIT, con Harvard, en una plataforma que se llama EDX. Nosotros aparecemos como Javeriana X. Son cursos de 40 horas, gratuitos, no cuestan nada, cualquiera puede entrar y lo puede hacer. Entonces, para allá vamos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y el apoyo estatal en el aspecto educativo? Nosotros somos una universidad privada, entonces en ese sentido no tenemos un apoyo de parte del Estado, pero en Colombia obviamente hay universidades privadas, está la Universidad Nacional, que es una universidad pública, perdón. La Universidad Nacional es la universidad más grande pública que hay en Colombia y es apoyada totalmente por el Estado, pero hay más, o sea, obviamente con las crisis y eso, pues a veces los gobiernos tratan de mirar a ver cómo podemos ajustar, entonces vienen todo lo que sabemos que pasa en toda América Latina. Totalmente. Háblame un poquito también, hubo una visita papal que marcó también a Colombia últimamente. Sí, el año pasado estuvo el Papa Francisco, creo que fue en un momento interesante por toda la situación que estamos viviendo de nuestro proceso. Y creo que la visita del Papa Francisco ayudó a mitigar un poco los ánimos y a que fuéramos más positivos realmente. Y el mensaje era ese, ser más positivos y también involucrar a los jóvenes, que los jóvenes también participen más en todo lo que pasa en nuestro país. Y ese proceso, le consulto como ciudadano colombiano, que lógicamente está acompañando permanentemente lo que ocurre en su país, ¿ese proceso de paz se ha consolidado realmente? A ver, es un proceso que no es fácil. Difícil, es un proceso difícil. Fueron muchos años, ¿cierto?, donde las FARC hicieron pues muchas cosas en Colombia. Muchos tenemos corazones heridos por muchas razones. Perdonar, con justa razón. Sí, perdonar no es fácil, pero creo que es una apuesta que hay que hacer, ¿cierto? Al menos dejar de matarnos entre nosotros mismos, porque eso es lo que está pasando. Creo que también tenemos que mirar cómo podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir, o sea, que no se vuelva a repetir.
Y sabíamos que iba a haber disidencia, además eso ha pasado en todos los procesos a nivel mundial, siempre hay disidencias, en fin, sabíamos eso. Se nos vienen por lo menos unos 10 o 15 años de un proceso fuerte, pero tenemos que apostar. ¿Y eso de dejar las armas para incursionar en política? Sí, así ha sido. Hace 2 semanas hubo elecciones, Sí. pero no les fue bien. Para nada. Les fue muy mal, precisamente por eso, porque hay muchas heridas, hay mucho resentimiento. Entonces, pues, la gente no cree. Hay que esperar. Ellos van a estar en el Congreso, en el Senado, van a tener sus curules y sus escaños. Vamos a ver qué pasa allí, vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno, con el nuevo Congreso que fue elegido. Estamos en un momento de transición interesante. Pero hay todavía una facción guerrillera que no acepta esa negociación, ¿no? O sea, hay una disidencia de las FARC, que ya pues no son FARC, y estamos en una negociación con el ELN, que están en este momento en negociaciones en Ecuador. Hay que ver cómo también va evolucionando ese tema. Yo creo que eso le va a corresponder al gobierno que venga. ¿Por cuánto tiempo en Paraguay usted? Hasta el viernes. Hasta el viernes. Al viernes a la madrugada nuevamente. Ya, ok, genial. Bueno, entonces se espera que mayor cantidad de paraguayos puedan asistir a la universidad, en este caso a su universidad, la Pontificia Javeriana, y que también se pueda concretar próximamente la llegada de estudiantes colombianos e insertarse también en el sistema educativo de Paraguay, ¿no? Exactamente, eso es lo que queremos, que sea realmente un trabajo en doble vida y que los dos países nos sintamos como hermanos que somos. Así mismo. Gracias por la participación. No, Silvio, y muchas feliz gracias. estadía, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces vamos cerrando Puntos de Vista, edición de este día miércoles.